temas el día de hoy, ¿qué temas vamos a tocar? ¿No? Correcto, por favor, doctora. Doctora, déjame comentar tu posición. Bueno, buenas tardes, doctor y compañeros. En esta ocasión nosotras vamos a presentar lo que son los injertos de piel. Bueno, para empezar tenemos que tener una definición clara. Vamos a ver que este va a ser un segmento de tejido. Este va a ser separado de su sitio donante para fijarlo a un sitio receptor. En este caso a un diferente lugar, porque se va a tener que hacer una nueva revascularización, ya que este tejido que se saca no va a pertenecer con su circulación anterior. Vamos a ver aquí también lo que es la historia de los injertos, un poco de historia. Vamos a ver que principalmente esta ha sido utilizada en India, en 2500 a 3000 años, por Tilemaker Caste, que es un indio. Y bueno, también luego ya uno de los tratados más antiguos de cirugía, más que todo de trasplante cutáneo, fue descrito por este señor, que es Gaspare Tagliacozzi, en 1500. Y luego está ya en 1823, en el cual vemos a un alemán llamado Wenger, que describió ya también una intervención en el ser humano como tal, en donde va a injertar o poner un injerto, lo que es una parte de la piel, de la nalga a lo que es la cara, o en este caso a la nariz. Bueno, vamos a ver las indicaciones generales, ya sea parcial o total, porque hay dos tipos de injertos en este caso. Bueno, vamos a ver primero lo que son las indicaciones. Lo primordial es que va a ser indicado más que todo para una herida que no tenga un cierre primario factible. Es decir, que la herida no ha cerrado. Entonces, normalmente vamos a ver que se puede poner dentro de una herida abierta con un lecho viable, o sea, con una vascularización viable. También tenemos lo que es la ausencia de tejido para alguna cobertura. Por ejemplo, cuando realizamos algún tipo de tumor o cuando extirpamos un tumor, queda cierta parte sin piel y entonces podemos poner para la cobertura un injerto. También vemos lo que son para las heridas en la cara, que pueden ser secundarias a un trauma, o lo que ya mencioné, lo que es la recesión de tumores, que en este caso usamos más que todo el injerto total. Luego, también es importante lo que son los pacientes con comorbilidades, sin embargo, estos tienen que estar como en un buen tratamiento con lo que respecta a su enfermedad. Y también vamos a ver lo que son las complicaciones a veces reconstructivas que se manejan en cirugía, que ya pueden llegar a ser más complejas. Y también está el tratamiento de quemaduras, que en este caso usaríamos un injerto parcial. También vamos a ver que sirve para cubrir lo que es una zona donante. Y también pues podemos usar para el cierre de dura madre, que está expuesta, o también de pericardio y pleura, pero en este caso solo van a servir los injertos de piel parcial. Y ahora también es importante tener en cuenta que el conteo bacteriano de la herida a la que vamos a poner el injerto sea menos de 105 bacterias por gramo de tejido, para que ésta pueda adherirse bien a la nueva piel, ¿no? Y luego están las contraindicaciones. Vamos a ver primero claramente que una contraindicación va a ser que el lecho receptor esté infectado, además de que la vascularización no va a ser viable. Por ejemplo, antecedentes de radioterapia o una enfermedad mal controlada. También vamos a ver lo que es la exposición de tejidos con una superficie avascular. En este caso, lo que más es avascular dentro del organismo es los tendones, el nervio, el hueso y el cartílago. Entonces, en estos lugares, pues no va a coger bien lo que es el injerto de piel. Luego tenemos algunos beneficios. Más que todos los beneficios de los injertos, pues es una cicatrización más rápida, a diferencia, por ejemplo, de los colgajos. También pues tiene una menor contracción de la cicatriz, y tiene un mejor resultado estético, además de que va a tener menos pérdida de líquidos. También vamos a ver lo que se requiere para tener un buen sitio receptor, y también algunos acerca del sitio donante. Primero, para lo del sitio receptor es la preparación de la piel. Aquí normalmente vamos a tener que eliminar lo que es el tejido desvitalizado y también lo que es una contaminación, o sea que tenemos que limpiar la herida.
Aquí va a haber una viabilidad, o sea que vamos a tener un buen aporte sanguíneo. También de que debemos evitar los hematomas, ya que normalmente este suele causar un fracaso del injerto. Y obviamente que la contaminación va a impedir la fijación del injerto si este no se limpia bien. Y también debemos de tener algunas comorbilidades o tener en cuenta las comorbilidades del paciente, ya que, por ejemplo, si estas enfermedades no están controladas, como por ejemplo la diabetes o algunas otras condiciones como la hipertensión o hasta el uso de anticoagulantes y el uso del tabaco y nicotina, por ejemplo, es importante para que este no se produzca el rechazo del injerto. Aparte de eso, también hay que tener en cuenta algunas condiciones locales, como es la radioterapia previa, ya que si algún paciente tiene radioterapia o insuficiencia venosa arterial, esta puede que no pegue el injerto de piel. Y luego tenemos algunas consideraciones sobre el sitio donante, que bueno, aquí es importante tener en cuenta que la piel normalmente se debe reemplazar por una piel similar. Por ejemplo, aquí tenemos un injerto para cubrir algún defecto del párpado y en este caso, pues por ejemplo, se requiere lo que es un tejido similar como la piel preauricular. Luego está lo que es la aplicación de los injertos en general. Normalmente debemos tener el injerto básicamente basándonos en lo que es el tamaño y también la contracción primaria. Es decir, que nosotros debemos ver el tamaño del defecto de la herida y es de esa manera que vamos a llegar a ver la piel donante, en la cual pues tiene que ser un poco mayor para que podamos tapar la herida, ya que se va a tomar en cuenta o se va a dar lo que es la contracción primaria del injerto. Aparte de eso, vamos a ver que el injerto es asegurado más que todo al lecho receptor por lo que son grapas, suturas o también algún pegamento cutáneo. Por otra parte, vemos el vendaje del sitio receptor y los cuidados postoperatorios, que en este caso habla más que todo del injerto total, que aquí ya lo va a explicar mi compañera, pero en resumen vamos a usar una almohadilla, el cual pues va a tener la capacidad de mantener el injerto en contacto con el sitio receptor, el cual va a funcionar con una presión para evitar, por ejemplo, la aparición de seroma, hematoma o cizallamiento. Y también pues suele realizarse con una capa no adherente. Esta está más que todo cubierta con bolsas de algodón y se asegura la herida con grapas o también con suturas, que es lo más frecuente. Y también se puede utilizar otro dispositivo que es el VAC, que ya muchos lo hemos visto. Y también podemos incluir una capa adicional que es el Acticoat, o que es una gasa impregnada que es de plata, y esto es más que todo para una precaución si es que hay un riesgo de infección. También hay que tener en cuenta que esta almohadilla no se va a usar cuando se usa sobre un colgajo muscular, porque va a haber una compresión no deseada y además tenemos que comprobar si es que la herida va a llegar a tener alguna infección o no, ya que tenemos que ver lo que es la viabilidad del colgajo, además de eso. Y si es posible, pues debemos inmovilizar el sitio receptor y elevarlo, ¿no? Y además de que, bueno, no debemos tocar el vendaje como tal durante unos 4 o 5 días, ya que puede llegar a sufrir traumas y deslizarse sobre la piel, ¿no? Aparte de eso, también debemos ver si hay signos de infección, porque si es en ese caso, pues sí debemos retirarlo, ¿no? Y limpiarlo. Bueno, también hay que tener en cuenta que después de esta almohadilla debemos poner una nueva si es que vamos a realizar una limpieza, además de poner crema antibiótica de 1 a 2 veces al día si es posible, hasta que complete la cicatrización y también para evitar la desecación. Y también es importante tener en cuenta que el injerto es frágil durante varios meses o semanas, por lo tanto se debe proteger más que todo de la fuerza de cizallamiento o de algún trauma o hasta del edema, ya que puede que la piel aún no haya pegado como tal, o el injerto no haya pegado como tal. También vamos a tener que algunas veces sobra lo que es la piel, o sea, hay un exceso de piel, entonces esta sobra, la cual pues podemos mantenerlo en 4 grados si es que se va a usar después para otro tipo de injerto, ¿no? Y aparte pues también vamos a ver que se puede realizar lo que son
podemos realizar el injerto varios días después de realizar, por ejemplo, alguna cobertura con colgajos o para facilitar lo que es la monitorización. Ya, ahora vamos a hablar acerca de lo que es la clasificación. La clasificación es variada, vamos a ver que primero son según los agentes donadores y receptores. Bueno, dentro de estos están los autoinjertos, del cual pues proviene de la misma persona o del mismo individuo. También están los isoinjertos, que previenen de individuos que son genéticamente idénticos, o sea, en este caso, por ejemplo, gemelos, muy idénticos. Y luego están los aloinjertos o homoinjertos, que estos ya también provienen de individuos de la misma especie, o sea, quiere decir que un ser humano puede donarle su piel a otro ser humano que sea compatible, o por ejemplo, en este caso de los cadáveres. Y también está el senoinjerto o heteroinjerto, que más que todo pues, proviene de individuos de diferente especie, en este caso, por ejemplo, los animales, como es la piel de tilapia o del cerdo, ¿no? Luego están según su composición, que estos pueden ser simples y compuestos. Si son simples, están constituidos solo por un tejido, es decir, que solo va a tener piel, o mucosa, o dermis, o grasa, o fascio, nervios, vasos sanguíneos, hueso, cartílago y tendón. En cambio, los compuestos van a estar constituidos por más de un tejido. Esto quiere decir, por ejemplo, aquí vemos una rinoplastia reestructurada, en la cual se usa parte de piel, cartílago, que posiblemente haya sido sacado de lo que es la costilla, ¿no? Ya. Luego está según el momento en el que se realiza el injerto. Este puede ser inmediato, o sea que se realiza justo después de la recesión de algún tumor, si este fuera el caso, para reparar lo que es la pérdida de sustancia. Normalmente esto se hace con piel total. Y luego está el diferido, que normalmente es en un segundo tiempo quirúrgico, o sea, para tener una certeza patológica, y también la confirmación de márgenes sanos. Esto normalmente se ve en lo que son los tumores agresivos, para tener un tejido de granulación, y cuando se pueda realizar la hemostasia perfecta de lo que es el sitio receptor. Ahora está según el modo de utilización, el cual vamos a ver injerto continuo y discontinuo. El continuo mayormente va a cubrir toda la pérdida de sustancia en una sola pieza o en varias que van a ser suturadas entre sí. Y el injerto discontinuo va a no cubrir una parte de la piel. Por ejemplo, aquí tenemos el injerto mallado de Tenerife Van de Poel, que normalmente es usada en lo que es una piel delgada. Y también el injerto polifragmentario, que normalmente está en bandas de tureta, que normalmente es en sellos de Gabbard, que son pequeños rectángulos. Y bueno, aquí vemos las otras diferentes modos de injerto, que es normalmente un injerto continuo. Ya. Luego están los injertos de piel parcial, que esto sí es importante. Vamos a ver que estos van a ser descritos por Ollier en 1872 y estos más que todo van a contener epidermis y porciones variables, pero no totales de dermis. En este caso hay tres tipos de clasificación, que son los gruesos, los intermedios o semigruesos y los finos o delgados. Los gruesos van a incluir el 75% de la piel, como podemos ver en el número 1, que normalmente son de 0,5 a 0,6 milímetros. Y luego están los intermedios o semigruesos, que son de Blair-Brundtland, que son de 0,3 a 0,4 milímetros. Y luego están los finos o delgados, que pueden ser de 0,15 a 0,25 milímetros. En este caso vamos a encontrar tres importantes estructuras, como es la epidermis, la membrana basal y las papilas dérmicas. Y hay que tener en cuenta que cuanto más delgado es el injerto, mayor va a ser la probabilidad de sobrevida, ya que el tejido va a recibir una nutrición adecuada, ya que va a ser de menos espesor, porque si es, por ejemplo, uno más grueso, puede que no reciba la irrigación necesaria, ¿no? Y bueno, este es el parcial, y ahora vamos a hablar acerca de lo que son las indicaciones. Para las indicaciones de este injerto parcial, vamos a ver que normalmente nos sirve para lo que es cubrir heridas grandes o cavidades o defectos de la mucosa, también la cobertura de colgajos musculares o el cierre del sitio donante del colgajo, aparte de un cierre temporal de heridas tras una extirpación tumoral, por ejemplo.
Y el sitio donante es importante tener en cuenta que la localización se va a basar más que todo en la preferencia donde quiera el paciente realizarse o quiera que no se vea tanto la cicatriz, como por ejemplo en la parte interna de los muslos. También hay que tener en cuenta la facilidad del cuidado del sitio donante y aparte pues la disponibilidad de cantidad de tejido que vamos a tener para cerrar la herida. Aparte de eso vamos a ver lo que son los sitios típicos, por ejemplo la cara anterolateral del muslo, la espalda, el abdomen, también la región super interna del brazo o también la piel cabelluda. Además, pues este tiene que cicatrizar espontáneamente, ya sea por revitalización, ya sea, por ejemplo, de los apéndices epidérmicos de la dermis residual. Es por eso que el doctor varias veces nos indicó que normalmente los injertos suelen ser de lugares donde haya, en estos casos, los apéndices epidérmicos, ¿no? Por ejemplo, la piel, los vellos, y ya. Y también pues se puede obtener de nuevo piel del mismo sitio, una vez que el sitio haya cicatrizado, o sea que se puede volver a tener este sitio donante. Y aparte pues se puede utilizar la técnica de tumescente para facilitar la toma del injerto, así como también para disminuir el sangrado del sitio donante. Ahora, la técnica, normalmente hay varias técnicas, como por ejemplo el bisturí a mano alzada, o en el caso del doctor que usa Guillet. Y también está el dermatomo manual y el dermatomo de aire o eléctrico. Además de eso, la mayoría de estos injertos van a ser de 0,3 a 0,45 milímetros de espesor. Y también se aplica aceite mineral si es necesario, como una vaselina líquida, al sitio donante para prepararlo para lo que es la obtención de lo que es el injerto. Ahora aquí en esta técnica vamos a tener dos tipos de técnica, como es por ejemplo el injerto en láminas y el injerto mallado. En lámina normalmente va a tener un mayor beneficio estético, ya que va a estar completo. Ahí podemos ver las dos diferencias del mallado y del laminado. Y normalmente este se utiliza en la cara y en las manos, y además pues puede necesitar algunas mini perforaciones para, por ejemplo, que drene líquido o sangre. Y luego están los injertos mallados, que normalmente al ser mallados van a poder estirarse un poco más, entonces van a aumentar el área de superficie del injerto y también van a disminuir el área donante. Y aparte de eso, pues mejoran el contorno del injerto por superficies irregulares y también pues permiten un drenaje, ya sea de líquido, en este caso exudado, también la sangre, y también puede aumentar lo que es una contracción secundaria. Ahora, para esto vemos los cuidados del sitio donante, que normalmente para esto nosotros usamos vendajes oclusivos, semioclusivos y semiabiertos, pero a veces no es necesario cubrirlos porque cicatrizan muy rápido y solos también. Bueno, dentro de estos están los semioclusivos, que favorecen lo que es una revitalización para que sea más rápida y menos dolorosa. Y este es casi libre de mantenimiento, o sea, no es necesario estarlo limpiando, y también además de que va a aumentar la herida. Los semiabiertos ya también deben cambiarse a diarios, y además pues hay que vigilar la presencia de algún tipo de infección, que normalmente pues puede convertir una herida en zona donante en una lesión de espesor parcial o total, o sea, un poco más grande. Continuando hablando de los injertos de espesor total, en este caso estos injertos van a incluir toda lo que es la epidermis y toda la dermis, tanto reticular como papilar. Es importante tener en cuenta que la zona donante donde vamos a extraer este injerto se va a cerrar por primera intención, es decir, vamos a tener que suturar. Y bueno, estos injertos luego de integrarse van a aparecer mucho más donde han sido recibidos y van a adquirir una coloración más parecida a la piel que nos rodea, o sea, mejores características estéticas. Las indicaciones de este injerto pues es que son limitadas heridas pequeñas porque no tenemos muchos sitios de donde sacar. Además que es importante tener en cuenta la concordancia entre el color, espesor, si hay anexos como los pelos y también las características de la contracción que va a tener, que vamos a ver posteriormente, ¿no? Que también nos van a permitir identificar en qué momento podremos sacar qué injerto, ¿no? Y también, bueno, como les dije, en sitios de gran importancia estética y funcional, articulaciones, manos y pies y caras, porque ese tipo de injertos van a sufrir menos contracción secundaria.
Y bueno, en zonas de flexión que también luego deben ser inmovilizadas, por ejemplo en el cuello, si sacamos un injerto, lo colocamos ahí, pues tiene que tener una buena posición y en el mejor de los casos colocar un collarín cervical. Y bueno, heridas con exposición de meninges, pleura, pericardio, peritoneo. Es importante también tener en cuenta que los abordajes quirúrgicos, tratamientos posteriores, van a ser, se deben evitar realizarse a través de estos injertos porque se puede comprometer lo que es la vascularización, pero en el caso de que lo amerite, pues se prefiere usar colgajos. En cuanto al requerimiento de este tipo de injerto, pues va a necesitar características mucho más especiales que las de injerto parcial, de piel parcial. Por ejemplo, que sea un lecho limpio, mejor vascularizado y que el de espesor parcial, así como un contacto permanente con el lecho receptor. En este caso, pues hemos de tener características del tejido de granulación, que debe ser rosado, plano, bien vascularizado, sin crecimiento hipertrófico y con regeneración epitelial en los bordes. Y bueno, podemos reconocer un tejido de granulación de mala calidad que básicamente no va a tener una buena respuesta al injerto cuando es de color grisáceo, cuando es tumefacto, cuando tiene mucha fibrina, cuando hay una consistencia gelatinosa irregular, que además pues, va a facilitar el crecimiento bacteriano que va a llevar a una relación inversa con la supervivencia del injerto. Las recomendaciones, en primer lugar, pues para evitar esto es un adecuado desolidamiento de la herida. Algunos expertos incluso recomiendan sumergir el injerto en una solución enriquecida con antibióticos como penicilina y estreptomicina. No son recomendables los tratamientos antibióticos sistémicos ya que van a penetrar de forma inadecuada, ¿no? En cuanto al contacto permanente con el lecho receptor, pues es una indicación indispensable para que el injerto sobreviva, ¿no? Tiene que fijarse adecuadamente y tiene que moverse lo menos posible para favorecer la revascularización. Esto se da con una fijación intrínseca de forma fisiológica con la fibrina. La fibrina se va a producir en el lecho receptor y va a permitir unir el injerto hacia su receptor, pero además debe ser facilitado por una fijación extrínseca, que es lo que nosotros hacemos, que es básicamente garantizar la inmovilización externa durante los primeros 7 días, que es donde la nutrición e integración es importante. Esto se hace a través de la sutura, una adecuada sutura, a través de curaciones oclusivas, a través de evitar arrugas en el injerto, es decir, que haya un contacto en toda su extensión, además del drenaje de cualquier tipo de colección, los seromas, hematomas, abscesos, la colocación de vendajes compresivos, incluso férulas para inmovilizar, dependiendo del sitio donde se va a injertar. Por ejemplo, en las curaciones oclusivas teníamos dos, principalmente el apósito de Blair-Brown y los sistemas de presión negativa. En cuanto al apósito de Blair-Brown, este es uno de los más utilizados. Se coloca un apósito metado por un petrolato y se trata de presionar sobre el injerto para que justamente haya un contacto, ¿no? Y luego se hace también un vendaje o se puede cubrir con un apósito como una gasa. En cuanto a los sistemas de presión negativa, pues estos son un poco más caros, pero tienen muchas ventajas porque van a facilitar la adherencia del injerto al lecho receptor, minimizan las fuerzas de cizallamiento, facilita el proceso de cicatrización, disminuye la microflora bacteriana, aumenta la tensión de oxígeno, optimiza el tiempo de integración de injertos y así menor estancia hospitalaria también. Entonces, el objetivo es que se adhiera el injerto al lecho receptor y permanezca fijo y se aísle también del medio externo. Bueno, este es un ejemplo, no encontré una imagen mejor para explicarlo, pero quiero que se les quede la idea. Se hacen los puntos simples, pero se deja un cabo un poco más largo para poder colocar lo que es en este caso una gasa, pero sumergida en benzina, y que luego pues lo amarramos fijamente, ¿no? Eso se hace con mucha más presión de lo que se ve en la imagen para que justamente la finalidad es que presione y haya un contacto, ¿no? Y para facilitar la revascularización que vamos a hablar después, que es importante para la supervivencia. Ahora, el otro son los sistemas de presión negativa.
Y bueno, también es importante el drenaje de cualquier tipo de colección, ya que esto interfiere o separa el lecho receptor del injerto. Estos pueden ser hematomas, seromas, abscesos, que van a dificultar la inosculación y la revascularización del injerto. Algo importante mencionar es que cuando nosotros encontremos una colección, no debemos nosotras expandirlo hacia los bordes, porque estamos destruyendo las uniones vasculares que se han formado por el recorrido donde estamos buscando sacar esa colección. Lo ideal es pinchar sobre el injerto para sacar la colección y drenarlo, ¿no? En cuanto a la selección del sitio donante, pues ese debe ser un lugar discreto, recordemos que vamos a dejar una cicatriz ahí. Además es fácil de cerrar que sea fácil de cerrar de forma primaria, que la textura, el grosor, la pigmentación, la presencia o ausencia de pelo, que son importantes también al momento de seleccionar el lugar. Y bueno, las zonas habituales, por ejemplo, para la cabeza y el cuello es la región retroauricular, preauricular, supraclavicular o la frente. Bueno, teniendo en cuenta que a nivel de hombros vamos a dejar más queloide, tal vez por eso preferir. Para la mano, pues ingle, abdomen inferior, cara interna de brazos, pliegues anticubitales y muñecas. Otras zonas que también se puede sacar es la piel del percucio, la región inframamaria en mujeres, por ejemplo, que se hace una reconstrucción mamaria por un cáncer. Podemos sacar la areola y pezón de un lado y llevarlo hacia el contralateral. En cuanto a la técnica, pues la preparación del sitio receptor, ya les hablé de los requerimientos que necesita este tipo de injerto. La obtención del injerto de piel total suele realizarse en forma de elipse, y se cierra por cierre primario y debe seguir paralelamente las líneas de tensión para dejar una cicatriz lo más estética posible. El desgrasado debe ser agresivo de la piel donante para mejorar la supervivencia inicial. Recordemos pues que la hipodermis es una región, es la zona menos vascularizada de la piel y va a tener menos supervivencia si es que nosotros dejamos, ¿no? Bueno, el sitio receptor tiene que hacerse una fijación extrínseca y bueno, la intrínseca que se da por la fibrina. Y bueno, se puede usar también una expansión tisular, generalmente en la parte inferior del abdomen o de la ingle, antes de tomar un injerto de piel total. Cuando queremos coger o necesitamos un tamaño de piel pues mayor, podemos realizar esto, que es básicamente colocan como bolsas que van a irse llenando de líquido progresivamente durante semanas y la piel va a empezar a crecer con esto, ¿no? Aquí, si bien han hecho una reconstrucción de oreja con este procedimiento, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos una total desfiguración de la oreja y han ido llenando como una, bueno, hay diferentes tipos, ¿no? Pero como una bolsa dentro de la piel y después aún lo han podido reconstruir. Pero hay que tener en cuenta que esto va a dejar una deformación en este caso que no se ve tan antiestético, pero hay pues regiones donde se puede sacar en la frente o a nivel del abdomen que sí puede verse no tan estético, al menos el tiempo en el que se haga el procedimiento, y es importante también tenerlo en cuenta a qué tipo de pacientes lo vamos a hacer, ¿no? En cuanto a la supervivencia y cicatrización del injerto de piel, pues esto se da tanto por su nutrición en su primer periodo y la maduración del injerto. Entonces, la nutrición del injerto, en primer lugar, se da por la inhibición o circulación del plasma del lecho receptor, que se da entre las 24 a 48 horas. El injerto empieza a beber, por así decir, por capilaridad, el líquido similar al plasma que se encuentra en los espacios endoteliales. Se forma también la malla de fibrina, que va a fijar el injerto, va a disminuir su movilidad y va a facilitar la adherencia entre estas dos superficies. Va a haber una ausencia de oxígeno, por lo tanto el metabolismo se hace en el lobio, que va posteriormente a ser un ambiente acidótico, que va a estimular la neovascularización posteriormente. Y además, pues, este es responsable de la supervivencia del injerto cutáneo hasta que llegue a la fase de neovascularización. Entonces, la segunda fase de inosculación es básicamente la anastomosis de los capilares, tanto del injerto como del lecho receptor. Este se da entre las 48 y 72 horas. Bueno, en este caso la nutrición todavía es llevada por la inhibición plasmática y pues ya con la fibrina fijada que nos ayuda a unir estos dos espacios, pues se da la unión capilar, ¿no? Y en este caso, como va a aumentar el oxígeno en la transfusión de sangre, pues
se hace un metabolismo aerobio, va a disminuir el anaerobio, va a limitar así la producción de fibrina y proliferación del tejido de granulación. Posteriormente se da el proceso de revascularización y neoformación capilar, que se da entre el tercer día a la semana. Se da una invasión endotelial. Hay una formación de neocapilares que van desde la dermis del lecho receptor hacia la dermis del injerto. Hay un reemplazo progresivo de los vasos antiguos que van colapsando paralelamente. Y bueno, va a haber una integración definitiva entre las dos superficies que va a permitir restablecer una circulación sanguínea y la circulación linfática. Y bueno, en una semana ya podríamos hablar de estabilidad del injerto. En cuanto a la maduración del injerto, pues en primer lugar se da por la contracción primaria, que esta se produce inmediatamente después de que nosotros sacamos el injerto. Se debe a las fibras elásticas de la dermis del injerto, entonces por lo tanto los injertos de piel total que son más gruesos, que tienen mayor cantidad de dermis, van a sufrir mayor contracción primaria. Y bueno, es más fácil de contrarrestar mediante el mallado, estiramiento que se hace pues en el caso de los injertos de piel parcial. En el caso de la contracción secundaria, pues esta se va a dar durante la fase de cicatrización del injerto. Se va a producir una fijación entre el 10º a los 18 meses, ¿no? Tras la fijación. Y bueno, va a depender, en este caso es al contrario, ¿no? A mayor grosor, menor contracción, y a menor grosor, mayor contracción. Entonces, los que van a sufrir mayor contracción secundaria van a ser los injertos de piel parcial. Y bueno, también es importante tener en cuenta que a mayor dureza del área receptora, menor contracción del injerto, y a mayor diámetro de la herida o pérdida parcial del injerto, mayor contracción. En cuanto a la regeneración de los anexos dérmicos, pues este es más, que tenga mucho más éxito en los injertos de piel parcial, de piel total, perdón. Los injertos de espesor parcial, pues recordemos que no tienen glándulas ni folículos pilosos, entonces no van a tener un crecimiento de pelo ni lubricación propia de la piel trasplantada. En cambio, los injertos de espesor total, pues en este caso sí tenemos folículos, glándulas sudoríparas y sebáceas. En el caso de los pelos propios del injerto van a caer al mes. En el caso de 2 o 3 meses va a volver a regenerarse, ¿no? Y va a adoptar las características del sitio donde ha sido donado. Inicialmente las glándulas no van a tener irrigación ni inervación, por lo tanto no va a haber secreción, pero cuando hay una reinervación, la secreción se restaura y mantiene las características del sitio donante. En cuanto a la reinervación, pues esta se va a dar entre las 2 a 4 semanas tras el injerto, va a durar de meses a años, en muchos pacientes puede que no sea total, y va a adoptar características del sitio receptor. Primero, pues se va a dar por conexiones directas entre las fibras nerviosas del lecho receptor y del injerto, y luego por la misma penetración de las terminaciones nerviosas nuevas. El primero en recobrar es la sensibilidad táctil, luego la dolorosa y al final la térmica. En cuanto a la pigmentación, pues los injertos de piel que tienden a más pigmentación son los injertos de piel parcial. Y los injertos que son obtenidos por debajo de los hombros. Mejor dicho, los injertos que tienden a la hiperpigmentación, a excepción de los injertos obtenidos por encima de los hombros, son los que mantienen su color. Esto se explica por la hiperestimulación que existe en los melanocitos de la piel trasplantada. Sabemos que va a haber una disminución del aporte sanguíneo inicialmente, va a haber un recuento de melanocitos en el implante que va a disminuir a un 80% de su número inicial, va a haber una hiperestimulación y un aumento de proliferación y actividad de melanocitos que al final nos lleva a la hiperpigmentación. Por eso se recomienda que se use pues, bloqueadores con alto factor de protección solar y evitar al máximo posible la exposición solar durante el año después de la cirugía. En cuanto al potencial de crecimiento, pues los injertos de piel parcial tienen una capacidad limitada de crecimiento a comparación de los injertos de piel total, pero sí es posible que crezcan, por ejemplo, si se han sido realizados en niños, la piel va a seguir creciendo junto con el niño, ¿no? Y bueno, en un año la piel del injerto adquiere características propias y estas van a ser pues características crecimiento, sensibilidad, color, la recuperación de anexos y su propia contracción. Esta es una comparación, bueno, es un resumen de todo lo que les hemos hablado.
y básicamente es algo que no, tal vez pues, no se haya podido oír, es que el almacenamiento en frío para la reutilización en el injerto de piel parcial es hasta las 2 semanas y en el injerto de piel total no más de 3 a 4 días, ¿no? Las complicaciones de los injertos de piel, pues en primer lugar el fracaso debido a colecciones de hematomas, seromas, infecciones o una fijación deficiente, el mismo tabaquismo, comorbilidades, los cambios en la pigmentación en el sitio donante y receptor, la contracción de la cicatriz hipertrófica o una inestabilidad del injerto. Ahora que también hay un rechazo, este es más frecuente en homoinjertos de cadáveres y semi-injertos, no tanto cuando es del propio paciente o autoinjerto. El receptor no lo reconoce por la existencia de los antígenos de histocompatibilidad y se van a producir dos tipos de rechazo. El tipo 1, que es al primer reconocimiento, es al primer contacto, es decir, por primera vez le ponemos un injerto de piel de cerdo, un piel de tilapia, y se va a desencadenar una respuesta hística caracterizada por edema, vasodilatación, infiltrado de macrófagos y linfocitos. O el tipo 2, cuando ya ha habido un reconocimiento previo a los antígenos y ya se desencadena una respuesta humoral. Nuestra bibliografía y gracias. Correcto. Bueno, una crítica constructiva, un poquito desordenado. ¿Por qué desordenado desde el punto de vista? Hay que aprender a guiar a su público expositor hacia lo que ustedes quieran que entiendan, ¿no? Entonces, primero es, si vamos a hablar de injertos, ¿qué son los injertos? Y eso está bien, todo lo que es injertos, todo. Pero después de eso, irnos a ya directamente cuáles son los injertos de piel parcial, piel total. Después de eso, explicar cuál es uno y cuál es otro. Y finalmente explicar todas las condiciones que son necesarias para que peguen los injertos. ¿Me entienden? Ya con todos los conceptos que tenemos, cuál es un injerto de piel parcial, con un injerto de piel total, pues las condiciones. Pero han expuesto primero las condiciones y después los tipos, lo cual nos lleva a cierto grado de confusión en entender las diferencias en un injerto de piel parcial y un injerto de piel total. Entonces, a ver, vámonos primero. Bueno, dentro de la parte de historia, generalmente los hindúes empezaron a utilizar más que todo colgajos, más que injertos. ¿Ya? Los colgajos fueron utilizados, se hablan hasta 5.000 años antes de Cristo, en los textos hindúes. ¿Y por qué sucedía o por qué se esmeraron tanto en utilizar este tipo de colgajos, especialmente un colgajo que se llama colgajo frontonasal o colgajo indio, que nosotros le denominamos? Porque en ese momento una de las formas de castigar a los ladrones, los que cometían crímenes, era amputarles la punta de la nariz. Entonces surgieron los grandes creadores y cirujanos en tratar de reemplazar esa punta de la nariz con un pedazo de piel de la frente. ¿Para qué? Para que no sean identificados o por tratar de quitarles ese estigma de ladrones. ¿Ya? Correcto. Bueno, la parte de la historia, nuestro queridísimo Gaspar Tagliacozzi también hizo el primer colgajo para reconstrucción de punta nasal. Utilizó piel del brazo y lo colocó así. Le extendió un pedazo de piel y se lo pegó a la nariz. 21 días después lo colocó.
Pero como esta posición es extremadamente incómoda, entonces Tagliacocci diseñó un aparato de metálico o fijador que lo mantenía así y el paciente no podía mover nada. ¿Ya? Y eso ya saben por qué, porque un injerto necesita condiciones básicas para que pegue bien, y una de las cuales es la no movilización. Y en 1983 describió la intervención de transferir con éxito una piel de la nalga a la nariz. ¿Cómo fue que hicieron esto? De la nalga sacaron un cordón de piel, lo enrollaron y lo pegaron un poquito más adelante. 21 días después despegaron la zona inicial y quedó todo ese cordajito irrigado. Después lo volvieron a pegar un poquito más adelante y esperaron 21 días después y sacaron la piel de acá y lo volvieron a mover como un gusano, moviendo un gusano cada 21 días. Y con eso la piel de acá llegó hasta acá. Cuestiones muy imaginativas que actualmente decimos, qué salvaje, ¿no? Pero muy imaginativas, ¿no? Esas formas de tratamiento. Bueno, con respecto al cierre de indicaciones, ¿no? Por eso acá en que empezamos la confusión. Acá empezamos con confusión. Cuando el cierre primario no es factible, la herida abierta con el lecho viable. ¿Ya? Claro, en ese tipo podemos utilizar varios tipos de procesos. Puede ser injerto de piel, puede ser colgajos, injertos colgajos libres. En la ausencia de tejidos para cobertura, heridas o traumas secundarios, como hemos visto algunas prácticas en que prefiero hacer un injerto de piel total, hacerle un colgajo, ¿no? Pacientes con comorbilidades en las cuales no permite una adecuada movilización de colgajos, pero en donde más se usa, ¿cuál es? Quemaduras. En donde más se usan los injertos de piel. Pero esto me hubiera gustado que hubiera puesto cuando estábamos hablando de piel parcial, porque en quemaduras donde usamos abundante piel parcial, no utilizamos mucha piel total, porque nuestro gran problema es la zona donante. ¿Ya? Y cierre de dura madre, bueno, estos son zonas más complejas. Pero por ejemplo, para cierre de dura madre expuesta lo que utilizamos son injertos de fascia muscular principalmente. De pericardio también utilizamos fascia. En pleura también utilizamos fascia, no tanto injertos de piel, sino injertos de fascia muscular. Bueno, y acá ya te habla indirectamente cuando no está indicado hacer un injerto. Si el lecho está infectado, lógicamente no. ¿Ya? Si la vascularización es muy mala, ¿cómo se va a sobrevivir? Y si sigue habiendo traumatismo, todo eso sobre el lecho, tampoco. Entonces, de acá ya podemos inferir cuáles serían nuestras condiciones básicas, indispensables y elementales para que un injerto pegue. Primero, bien vascularizado. Segundo, limpio, no infectado. Tercero, y sus compañeras lo han dicho muy bien, que no debe movilizarse. Tiene que estar bien adherido el lecho al injerto. ¿Correcto? Entonces, ya vayan teniendo en cuenta cuáles son esas condiciones básicas para que un injerto pegue bien. Y lógicamente, ¿qué es lo que sucede acá? Exposición de tejidos como tendón, nervio, hueso y cartílago. Acá sí hay una pequeña acotación que me gustaría que entiendan. El tendón no tiene el tejido como los cartílagos o como el hueso que tiene un periósteo o pericartílago, que tiene una pequeña delgadita malla vascular que recorre todo eso. El tendón no tiene eso.
Ustedes se detectan que cuando el tendón está expuesto estamos casi fríos. ¿Ya? El nervio también es un pequeño gran problema, pero ahí es un perinervio o perineuro, que es ciertamente vascularizado. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo esto, está cubierto por tejido y he tenido que sacar todo esto, y expongo el nervio, tendón o hueso, solo tengo unos cuantos minutos para que ese perihueso, periosteo, peritendión, no se muera. Porque apenas esa zona se empieza a exponer al aire, ya empieza a desecarse y se muere. Y perdimos todo lo que queríamos conseguir. Entonces tengan en cuenta, en muchas ocasiones exponemos tendón porque hemos tenido que sacar todo el tejido necrosado, exponemos el tendón, pero si inmediatamente le ponemos el injerto de piel, tenemos una alta posibilidad que el injerto de piel pegue. Sobre un tendón que normalmente uno dice que no va a pegar, pega. Entonces tenemos que nosotros ver y estar prevenidos para todo lo que se nos viene. Bueno, acá habla de los requerimientos. Bueno, toda esta parte hubiera sido ideal pasarlo al final. Entonces, vámonos a la parte. La clasificación. Después retrocedemos, ya no me recuerdo. Ya, retrocedemos. Entonces, el autoinjerto puede ser, los tipos de injertos puede ser autoinjerto, que es de la misma persona. ¿Y su injerto de quién es? De su gemelo. Aloinjerto de otra misma especie. Puede ser de muerto o vivo, ¿no? Y el seno-injerto o heteroinjerto de otra especie. Hablaste de la famosa chanchito y tilapia, ¿no? Bueno, últimamente se habla bastante de la tilapia. Personalmente no creo para nada en eso, pero hay muchos que... Y eso es una parte muy importante. El injerto, bueno, que estamos hablando solo de injertos de piel, pero los injertos pueden ser múltiples, puede ser injerto de piel, mucosa, dermis, grasa, de cualquier lado. ¿Ya? De mucosa, muchas veces tenemos pacientes que tienen un problema de perforación del septo nasal ante una cirugía mal hecha, o pacientes que son drogadictos, especialmente adictos a la cocaína, donde les pasa perforación, les sucede perforación septal. Entonces, para reparar eso ya no hay cartílago, entonces lo que se hace es injerto de mucosa, se saca mucosa de la mucosa oral y se fija hacia la mucosa de esta zona tratando de cerrar el lecho. ¿Ya? Injertos de dermis es una parte muy interesante que lo aprendí en cirugía de cabeza y cuello. Hay zonas que son muy huecos, digamos huecos en la cara. Entonces lo que hacía un doctor Marín, me acuerdo, que sacaba de la zona de la pierna, sacaba un grosor de piel y le sacaba la pielcita nada más, con delgadito, y trataba de dejar la dermis, que era un poquito más gruesa. Y esa dermis hacía un huequito y la metía ahí para rellenar. Realmente nunca me gustaron mucho los acabados, pero bueno, es una forma. Los trasplantes de grasa, los injertos grasos, ya todo el mundo conoce, ¿no? La liposucción y lipotransferencia en glúteos o a mamas. En lo que son fascias, lo que le acabo de decir, ¿no? Para dura madre, para cubrir tendones, todo eso, las fascias. Injerto de nervio, ya todos conocen, para reconstrucciones. Vasos sanguíneos, todos conocen. Hueso, cuando son los que faltan de hueso, dan un pedazo de hueso en una zona y lo pasan a otra. Cartílago, cuando necesitamos, por ejemplo, ¿no? Los injertos en reconstrucciones nasales, que sacamos cartílago de la oreja, sacamos cartílago costal para reconstruir la nariz. Y de tendón también, exactamente lo mismo. ¿Ya? Pueden ser simples de uno o pueden ser compuestos. Puedo usar piel con mucosa, piel con dermis, o piel con nervio, piel con hueso, o músculo cutáneos de diferentes tipos. Bueno. Este es el injerto de piel. De nuevo acá empezamos toda la mezcolanza, hemos hablado directamente sobre el injerto de piel parcial, porque acá me habla ya del injerto de piel total.
sin saber qué es un injerto de piel. ¿Me entiendes? Entonces se realiza justo después de la resección tumorial preparar el tiempo de pérdida de sustancia. Cuando hablamos de un injerto de piel diferido, bueno, cuando es inmediato es porque estamos seguros que lo que hemos sacado se va, ¿no? Ahora, si algunos se acuerdan en práctica cuando hemos hablado de que cuando saco una tumoración en la cual no estoy seguro si los bordes van a estar totalmente limpios, ¿qué le digo? Prefiero poner un injerto de piel. ¿Por qué? Porque tengo los límites bien establecidos. Si en la patología me dice el borde derecho está comprometido, entonces hago una ampliación en el borde derecho y listo. Solucioné el problema. Pero si hago grandes colgajos o grandes tipos de movimientos de tejidos para tratar de reconstruir ese defecto y me sale positivo un lado, tengo que desarmar todo y hacer un desastre. ¿Correcto? Bueno, y el diferido en algunas ocasiones le hacen la lesión, le dejan una gas, esperan que salga patología y cuando sale patología negativa recién hacen los injertos, los colgajos o algún otro tipo. Ya, modo de utilización, injerto continuo, injerto discontinuo. ¿Cuál es el injerto continuo? El A es un pie delgado y el C es discontinuo, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Todos son subturados continuos. ¿Ya? Se hace un mallado. ¿Cuál es la función del mallado? La elasticidad. Ajá, aumentar la superficie de cobertura. Para eso es el mallado. ¿Ya? Si yo les pregunto, ¿para qué sirve el mallado? Es para aumentar. Por fin llegamos a lo que tenemos que llegar. ¿Cuáles son los injertos de piel parcial y cuáles son los injertos de piel total? Como dijo bien su compañero, el injerto de piel parcial son entre 0.5 a 0.6. Pueden ser estos parciales, los intermedios y los finos, ¿no? En sí, el injerto de piel parcial toma los injertos de piel parcial, todos los injertos de piel toman la dermis papilar. Los piel parcial delgados toman a la justos un poquito de dermis reticular, los piel parcial gruesos cogen demasiada piel o dermis reticular. ¿Correcto? Esas son las formas. Indicaciones que cubrir, ajá, ahora sí ya estamos entendiendo lo que estamos hablando. Ahora sí estamos empezando a entender lo que estamos hablando. Entonces, las indicaciones son cubrir la herida, cubrir grandes defectos cutáneos, ¿ya? Y la gran ventaja de los pieles parciales es que podemos sacar piel de cualquier parte del cuerpo. Si fuera posible sacarle del rostro sin dejar huellas, sería excelente. ¿Ya? Pero hasta de piel cabelluda en grandes quemados sacamos de piel cabelluda para poder tener algo con que cubrir la zona afectada. La principal característica es que su cierre de lesión es primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Secundaria, se repitiliza sola. ¿Y a qué se debe la repitilización? A los anexos cutáneos. ¿Correcto? Y una característica que sí, que después de 14 a 21 días se puede volver a tomar la piel del mismo sitio donde se tomó anteriormente, porque ya hay una adecuada repitilización. ¿Ya?
Bueno, la técnica, como digo, dermátomo, manótomo, Gillette, todo eso son diferentes técnicas. En lo que se necesita es sacar una capa muy delgada de la piel, dejando dermis con folículos pilosos para que nos adecuemos o se pueda tener una mejor calidad de repitelización. Puntos muy importantes. En el área donante, mayor beneficio estético, se utiliza cara y manos y puede necesitar microperforaciones para permitir. Bueno, el mallado de por sí ya son perforaciones que no pueden permitir hematomas, ¿no? Pero cuando colocamos, y se han visto que he colocado a veces injertos de piel, les hago unos pequeños huequitos con una aguja, por dos motivos: he hecho un micromallado, y segundo motivo, todo tipo de secreción que me puede impedir la característica principal que necesito para que pegue un injerto, que es la adecuada adhesión entre el lecho y la piel, se mantenga indemne, ¿no? Ya, los injertos mallados, lo que tienen que acordarse, muy importante, es que sí, lastimosamente aumenta la contracción secundaria. Entonces, acá viene otro detalle. Me dices, aumenta la contracción secundaria sin haberme dicho antes qué es una contracción secundaria. ¿Me entiendes? Por eso te digo, ese es el desorden, ¿no? Ir avanzando en pasos para que pueda ir entendiendo. Ya, cuidado del sitio no donante, bueno, apósitos adhesivos, algunos sí se me han visto, le pongo una gasa, le pongo un esparadrapo y no lo toco en 7 a 10 días. En otro le pongo un dispositivo que se llama Duoderm o apósito hidroqueloide, lo fijo bien y tampoco lo toco en 10 días. Entonces, la forma de curar es esa. ¿Cómo se cura un área donante? Igual que una quemadura de segundo grado. Porque ¿en qué se basa la repitelización de una quemadura de segundo grado? En los anexos. ¿Y en qué se basa la repitelización de un injerto de piel parcial? En los anexos. Correcto. Ya. Entonces los de piel total se toman dermis en toda su extensión. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, el cuadrito final que pusieron entre diferencia entre dermis y epidermis es un resumen de toda la clase, pero lo hubieran explicado. No mostrado, sino explicado, para hacer un repaso de todo la exposición. ¿Ya? Bueno, tomamos hasta esta zona. Entonces, ¿eso qué significa? Que podemos estar tomando folículos pilosos también. Podemos estar tomando glándulas sudoríparas. Pero también tomamos una gran cantidad de fibras elásticas. Entonces, ahí es cuando hablamos de la contracción primaria y contracción secundaria. ¿Qué es la contracción primaria? Es inmediatamente después de sacar el injerto y, bueno, a diferencia de la secundaria, ya cuando se cicatriza y la misma herida se contrae después de ese. Entonces, los injertos de piel parcial hacen contracción primaria. No, hace más contracción secundaria. Ya. ¿Y por qué no hacen la contracción primaria los injertos de piel? Porque no tienen tanto grosor de dermis. Las fibras elásticas de la dermis reticular es justamente la que está en el injerto de piel total, y es justamente por eso que el injerto de piel total tiene más contracción primaria. Ya, eso está bien, ¿no? Ustedes también hemos visto con algunos de ustedes cuando hemos tomado un injerto de piel total. Cuando hemos tomado un injerto de piel total, lo que jalamos así se hace más chiquito, pero lo podemos jalar y estirar. Entonces esa es la contracción primaria debido a las fibras elásticas. Pero cuando tomamos injerto de piel parcial, que algunos han visto que hemos tomado injertos de piel parcial, ven que lo dejamos ahí y no se retrae, sigue ahí, puestecito, porque su cantidad de fibras elásticas es mínima. ¿Ya? Entonces, ¿en quién se da la contracción primaria principalmente? Total. Secundaria. Parcial. ¿Quién deja más cicatriz? Total. La parcial deja la cicatriz. ¿Qué es lo que pasa? Hay una característica del injerto de piel total.
La piel total, al ser más gruesa, tener mayor cantidad de anexos, entonces tiene una capacidad de mimetizarse mejor en la zona receptora que los injertos de piel parcial. Por eso en rostro, con lo que he hecho práctica, digo, me gusta bastante el injerto de piel total, porque en el tiempo se va mimetizando poco a poco sobre la superficie donde está. No sé si alguno se acuerda de que les mostré una paciente que tenía una lesión en la punta de la nariz. Habrá sido como el otro grupo, no creo. Pero bueno, una lesión, un cáncer en la punta de la nariz, y que le saqué el cáncer, le puse injerto de piel total. Cuando descubrí, le saqué el famoso apósito de Brown, que salió, se veía todo esquelatizado terrible en la nariz y la familia se asustó. Yo les dije que espérense un par de semanas y van a ver cómo se mimetiza todo. 2 semanas después, los familiares estaban felices porque se había equilibrado y regularizado todo. Entonces, la capacidad del injerto de piel parcial versus la piel total es totalmente diferente. La piel parcial se queda ahí, no se modifica mucho. La piel total tiene tendencia a adaptarse al medio donde ha sido colocado. ¿Ya? Pero ¿cuál es otra gran diferencia? La piel total sí necesita un lecho espectacularmente lo mejor irrigado posible. La piel total puede ser un lecho que esté a la justa superviviendo, lo pones y pegó. Entonces esas son diferencias entre piel parcial y piel total, que es lo que generalmente pregunto en el examen, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo se cierra el área donante de la piel total? ¿Es primaria, secundaria, terciaria o secundaria, cuaternaria? Tiene que ser idealmente cierre primario, a diferencia del piel total, que es piel parcial, cierre secundario. ¿Cuál es más estético? Piel total, mucho más estético. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá en esta parte hubiera puesto mucho de la parte inicial de la teoría que mencionaron para hablar sobre las condiciones importantes o básicas que tiene un injerto, ¿no? O que necesita un injerto. Entonces, ¿qué necesita un injerto de piel? Buena vascularización en el lecho. Segundo, Que esté limpio. que tiene que estar desinfectado limpio. Tercero, No debe estar movimiento. una buena adhesión entre el lecho y el injerto. Y tercero, y cuarto, no movilización. Eso es muy importante. Los dos, no porque sea parcial o no porque sea total, van a necesitar cosas diferentes. Eso. El detalle que el piel parcial, al no tener contracción primaria, entonces no se va a mover fácilmente. Tú lo pegas ahí y se queda ahí. En cambio, el piel total, tú lo pegas ahí, por contracción primaria empieza a hacer eso. Y se mueve eso. Por eso es que la doctora ha dicho muy bien, ¿qué es lo que va a necesitar? Estructuras. Bueno, acá debidamente, cómo se debe hacer todas las cosas. Bueno, esta parte, esto se utiliza tanto total y parcial, por si acaso, tiene que estar bien limpio en vez de moverse. ¿Y dónde está acá nuestro? Ajá, acá. Nuestro famoso y queridísimo apósito de Brain Brown, que normalmente le decimos apósito de Brown. El apósito de Brown es, digamos, como acá ha puesto la doctora, pero este apósito de Brown, imagínense, este es mi mano que he perdido toda la piel. Han puesto un injerto de piel total. Una de las características que diferencia la piel total del piel parcial es que por lo general la piel parcial no se sutura, solo se pega. ¿Tienen sutura en la paciente de la espalda?
¿Ya? Los que estuvieron en la paciente de la espalda se acuerdan que casi terminando la cirugía ponía su dedito así y movió y ya no se movía, se había adherido. ¿Ya? Pero el injerto de piel total, por lo mismo que tiene su contracción primaria, tiene tendencia a movilizarse. Entonces, la piel parcial no la pegamos, solo la afrontamos bien con gasas para que tenga una adecuada adherencia sobre su lecho. Pero el piel parcial, como tiene tendencia a moverse por la contracción primaria, total que tiene tendencia a moverse por la contracción primaria, creo que tal, ¿no? Abre la puerta, por favor, para que no sufra más. Media horita. ¿A dónde se fueron a comer? Que tienen que estar prevenidos, sí. ¿Por qué no están prevenidos? Guerra avisada no mata gente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Para evitar que se mueva y para que tenga buena adhesión, tengo que fijarlos. Por eso los coso. Por eso en los injertos de piel total, no hay una imagen de piel total, bueno, los injertos de piel total, bueno, injertos de piel total los tratan de fijar o con grapas o con puntos, pero los tratan de fijar. Y después se les coloca el apósito de Brown. ¿Por qué se les coloca el apósito de Brown? Para que haya un adecuado afrontamiento permanente y sin movilización de el injerto sobre el lecho. ¿Correcto? ¿Me entendieron esa parte? Por favor, si no lo han entendido, avísenme. ¿Han entendido por qué colocamos el apósito de Brown, las reglas del apósito de Brown? ¿Y por qué es necesario coser el injerto de piel total y no el injerto de piel parcial? ¿Sí? Ahora, si se dieron cuenta, cuando hice el injerto de piel total, le hice con una agujita algunos huequitos, ¿no? Que es como una pequeña fenestración, pero eso también me ayuda a que, si es que quisiera acumularse el líquido entre el lecho y la piel, lo cual me perjudicaría su adecuada supervivencia, pierde ese líquido y se garantiza una adecuada adhesión. ¿Correcto? Entonces, bueno, el sistema de presión negativa el detalle que es muy bueno, pero son 1.200 soles más que le agregas al procedimiento. O sea, que es bueno, sí, pero si sabes hacer un buen apósito de Brown, no es necesario que tengan que utilizar el sistema, ¿no? Entonces acá tenemos drenaje de cualquier tipo. Generalmente hay muchas escuelas en que dicen, no, yo reviso los injertos de piel parcial al primer día, otros dicen al quinto día, otros al 10º día, pero depende bastante de la escuela. ¿Cuál es el detalle? Y más o menos relacionándolo a lo que dice la doctora, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura un injerto de piel parcial en refrigeración? 3 hasta 7 días. Entonces tenemos hasta 7 días para revisar el injerto de piel parcial y verificar si está bien puesto o no está puesto, se ha corrido o no se ha corrido, y sacar esa piel que guardamos porque nos sobró un poco y poder volver a rellenar todo de piel. ¿Ya? En lo que es la piel total, siempre les voy a recomendar que hagan pequeños huequitos. Pequeños huequitos para que evitar que haya algún tipo de acúmulo de secreción y nos mate el injerto de piel. ¿Ya? Ahora, acá me has hablado de la inosculación, de todo eso, y creo que sí lo hablaste al final de cuentas. Ya estaba a punto de perder la esperanza que me hable de esa parte, ¿no? ¿Ya? Pero bueno,
La otra gran diferencia entre piel parcial y piel total. Piel parcial lo podemos sacar de cualquier parte del cuerpo. Piel total no. Piel total tenemos que elegir sitios donde nos sobre un poquito de piel para que pueda haber un cierre primario. ¿Ya? Cuando necesitamos una gran cantidad de piel total y es una persona que es un poquito gordita, le hacemos una abdominoplastía. Sacamos toda la grasa acá y toda esa piel del abdomino, ya tenemos una gran cantidad de piel para sacar. ¿Correcto? Pero generalmente las primeras zonas más usadas para injerto de piel parcial es la ingle. Cuando son zonas pequeñas, por ejemplo, pequeñas zonas de párpado, ojo, la otra tendencia es utilizar retroauricular, la piel parcial. ¿Ya? El prepucio también, en algún momento le digo, voy a utilizar tu prepucio para la regeneración de piel y el paciente se asustó. Te olvidaste acá poner también labios mayores, también se pueden utilizar para la utilización de piel total. ¿Ya? Este es no sé por qué pusiste acá esto de piel total. Es más que solo para explicar el procedimiento de expansión tisular. Ese es diferente. Nada más, sí. Ese es diferente, ¿no? Esto es una expansión tisular. ¿Qué significa expansión tisular? Es embarazar la piel. Embarazamos la piel para que cuando sacamos el dispositivo que se llama expansor tisular, este dispositivo al salir deja toda la piel flácida. Entonces nos sobra piel para poder cubrir superficies que no podían ser cubiertas en forma normal. ¿Ya? Y esto, cuando hablamos de microtias, lo utilizan para reconstrucción de microtias o anotias, ¿no? Ajá, por fin llegamos a esta parte. Acuérdense, se dan 3 fases en la adhesión del injerto al lecho. Como muchos ya saben, la primera fase, ¿cuál es? Inhibición. Inhibición, que es embeber. Empiezan a beber del suero que te da el leche. Si ese leche está contaminado, la infección se bebe en cuenta. Si ese leche no tiene nada de sangre, está casi muerto, no hay nada que beber. ¿Ya? Entonces empieza el proceso de inhibición. ¿Correcto? ¿Ya? Después, ¿qué sigue? Inosculación. La inosculación. ¿Qué es el ósculo? Beso. Beso. Empieza ya a haber un beso de estructuras del lecho con el injerto. Empieza a haber unas uniones ya más fuertes. Entonces ya empieza a darse la fase de empezar a crear nexos más permanentes. Y esos nexos más permanentes es la revascularización o neoformación capilar. Entonces, ¿cuánto dura aproximadamente la inhibición? 2 días. Desde 0 horas, 0 minutos, desde el momento que lo colocas hasta 2 días. ¿Ya? ¿Por qué aclaro el momento que se coloca? Porque ustedes mismos, los que hayan llegado a ver un injerto de piel parcial, han visto que apenas colocamos el injerto, ya empieza a no moverse, a fijarse solito. ¿Ya? Hasta 48 horas. La inosculación, desde las 48 hasta 72 horas, y ya la formación o empieza a formarse netamente los vasos o los capilares es a partir del tercer día o 72 horas para hasta el 7º día. Entonces, algo para que se acuerden bien es que generalmente hablamos de que el injerto se ha adherido o ha prendido. Hablamos que el injerto se ha adherido hasta antes de los 7 días. ¿Qué significa adherido? Que está pegadito, está firme, pero si yo salvajemente quiero moverlo, lo despego todito. Y cuando hablo de un injerto que ya está prendido, significa que ya formó estructuras
extremadamente duras que yo quiero mover ese injerto, no se va a mover. Entonces, por lo general, al paciente lo tenemos 3 a 5 días hospitalizado después del injerto, destapamos, tocamos el injerto, lo tratamos de mover un poquito y decimos el paciente está bien adherido, alta. Y ya por consultorio externo, cuando vemos el injerto, lo tocamos y lo movemos y no se mueve, decimos el injerto está 100% adherido. ¿Correcto? 2 términos diferentes para más o menos darnos el tiempo espacial de cuánto ha pasado. ¿Ya? Ahora volvemos a la contracción. ¿Ya? Y bueno, ya lo hemos entendido un poco, la contracción primaria y la contracción secundaria, ¿no? La contracción primaria es por las fibras elásticas, la contracción secundaria es por la cicatrización. Punto muy importante. Eso es más que todo lo que tienen que acordarse, ¿no? La contracción primaria se da más en piel total, secundaria en piel parcial. ¿Cuál necesita mejor lecho? ¿Cuál se pega en donde sea? Piel parcial. Correcto. Entonces, acordarse bien esos detalles. ¿Quién es más estético? Total. Entonces, en piel total, en piel parcial no se regenera ningún anexo porque no estamos sacando anexos porque ha sido superficial a la justa papilar y un poquito de dermis. En cambio, en la piel total sí puede haber generación de eso. ¿Correcto? Y esta parte me interesó, me gustó bastante, ¿no? Muchos pensaban, había unos conceptos de que cuando ya se colocaba piel parcial o piel total ya no iba a haber ningún tipo de sensibilidad. Lógicamente, al comienzo no hay sensibilidad, pero es muy importante. Ya a partir de la segunda, cuarta semana empiezan a movilizarse terminaciones nerviosas hacia las zonas de la piel y empieza a adquirir sensibilidad. Y mientras más pasa el tiempo, la sensibilidad se va haciendo más adecuada. ¿Correcto? Ya, pero muy importante, a partir de la segunda a cuarta semana, ¿y dura cuánto tiempo? Varios años. Al punto que en algunas ocasiones solo recupera parcialmente la sensibilidad. Correcto. Entonces, seguimos viendo. La pigmentación, eso depende bastante no solo del tipo de injerto de piel, sino del tipo de piel de cada persona. La gran ventaja de las personas que tienen un Fitzpatrick 1, 2 o 3 es que las cicatrices son mucho más suaves, más leves y hasta poco perceptibles. Y los que tienen 3, 4, 5, 6, 7, hasta los que tienen 9, ¿existen 9? No. ¿Hasta qué número es? 6. 7. ¿Ya? Entonces, en ellos la tendencia a hiperpigmentación es mayor. Acá traten de darles siempre un pequeño detalle. Ahora, ¿qué medicamentos podemos utilizar para tratar de evitar la hiperpigmentación? ¿Ya? Hay un medicamento que es el ácido tranexámico. Una de las funciones del ácido tranexámico es disminuir el sangrado. Pero como función agregada también ayuda a inhibir la producción de melanina. Como efecto, como se dice, de sorpresa, lo encontré. Entonces el ácido tranexámico en pacientes que tienen tendencia a hiperpigmentarse les puede ayudar para evitar ese problema. Doctor, ¿es el tópico o...? Hay tópico por vía oral también. Hay muchos que lo toman en ambas formas, tópico y vía oral. Pero no es para borrar manchas. Ese es el detalle. Hay que aprender a diferenciar.
Una persona está muy manchadita y quieres darle ácido tranexámico, ¿qué va a pasar? Nada, ya está manchado. Pero un paciente que ha tenido, digamos, una quemadura de segundo grado, está con toda la cara colorada, entonces, el ácido tranexámico le puede ayudar a que no se coloree más de lo que tenga que colorearse. ¿Ya? Bueno, potenciar el crecimiento. Generalmente la piel parcial más que la piel total más que la piel parcial en un año empieza a recuperar, como les dije, ¿no? Empieza a mimetizarse en la zona radora. Más bien la piel parcial tiene la mala costumbre de hacerse hasta cicatrices queloideas. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Y por fin la tablita que teníamos que todo que conversar. Resumen. Injerto de piel parcial, piel total. ¿Quién tiene mayor cantidad de zonas radadoras? La parcial. ¿Se puede reutilizar varias veces? La parcial. ¿Se tiene que hacer por cierre primario? La total. ¿Contracción primaria? ¿Contracción secundaria? Parcial. Parcial. ¿Ves qué fácil? Sí. Expansión. ¿Quién se puede expandir más? Parcial. La parcial. Aunque también la total la mallamos cuando estamos desesperados y no encontramos. Otra forma, la podemos mallar. ¿Ya? ¿Quién se prende más fácil? ¿Por qué? Porque tiene menos contracción primaria. No, ¿por qué? ¿Por qué se prende más fácil la parcial que la total? Porque requiere menos vascularidad para pegarse. Es menos exigente. La total es mucho más exigente. Se puede almacenar la piel parcial por una semana, la piel total por unos 3 a 4 días. ¿Ya? ¿Cuál se reinerva más fácilmente? Lógicamente, la total. ¿Ya? ¿Quién se pigmenta más? La parcial, no la total. Acuérdense que la total tiene tendencia a hacerse o mimetizarse con todo el resto. ¿Sí? ¿En quién crece pelo? Glándulas sebáceas. Transpira. Exacto. ¿Ya? Capacidad de cobertura. ¿Quién cubre más de mayor tamaño de lesiones? Parcial. Porque la total solo podemos tener zonas escasas. ¿Ya? ¿Cuál es la mejor calidad? Total. Si tenemos una paciente gordita que ha perdido un pedazo de piel acá de cara, ¿de dónde sacamos su piel total? Del abdomen. Le hacemos un mini abdomen, sacamos piel y se hace. Bueno, las complicaciones típicas. Las complicaciones que podemos tener en el caso del injerto, generalmente la principal causa es un hematoma, condenado perro, cochino, asqueroso, maldito hematoma. Y segunda causa es la no adecuada inmovilización. Esas son las dos principales causas. Bueno, el tabaquismo siempre tómalo como perjudica todo tipo de cicatrización, colgajo, injerto, todo. Si en algún momento les preguntan si el tabaco le puede perjudicar un injerto de piel, sí. Ya. Si el tabaco puede perjudicar una adecuada cicatrización, sí. Si el tabaco puede perjudicar un colgajo, sí. Si el tabaco te puede perjudicar en algo, sí. El tabaco está metido en todo. Es un gran agresor de la piel. ¿Ya? Otro punto, si se acuerdan ustedes cuando vimos lesiones de injerto de piel parcial, que tomamos la zona del muslo, vieron que estaban las zonas hipopigmentadas y hiperpigmentadas.
lastimosamente se comporta como una quemadura de segundo grado. Y las quemaduras de segundo grado un poco profundas siempre van a dejar huellas. De acuerdo a cada paciente puede ser hiperpigmentadas o hipopigmentadas. Por lo tanto, en paciente que ya se está recuperando, se ha sacado su piel y está recuperándose, podemos usar ¿qué? El Tranaxix para que no se hiperpigmente. Correcto. Y hay pacientes que cualquier golpe o rasmillón les deja la zona hiperpigmentada. Y les incomoda más. ¿A qué se debe el rechazo? Generalmente cuando viene de otro ser humano o de otra especie, ¿no? Raro que rechace su propio injerto. Aunque sí ya tengo 2 pacientes que están haciendo rechazo a su propia grasa que le hemos injertado. Hemos buscado infección, hemos buscado todo de por qué está produciéndose abscesos. Todo ha salido negativo. Entonces, la única respuesta que nos queda es que está haciendo rechazo a su propio grasa. Como una enfermedad autoinmune, ¿no? El vitíligo, ¿rechazo a qué es? A sus melanocitos, ataca a sus melanocitos. La artritis, ¿qué hace? Ataca sus articulaciones. ¿Ya? Entonces son diferentes enfermedades que atacan a sí mismas. Ya, rechazo de piel tipo 1, tipo 2, no es más inmunología y bibliografía. Después de todo esto, ahora nos vamos a esta parte. Ya. Entonces, ahora sí, ya podemos entender cuando utilizamos una piel parcial, una piel total y cómo nos podemos desenvolver en este ámbito. ¿Sí o no? Entonces ya conocemos qué es una piel total, qué es una piel parcial, todo eso. Entonces ahora sí, requerimiento del citorreceptor, preparar el tejido vitalizado, no contaminado, una viabilidad adecuada. ¿Por qué viabilidad adecuada? Porque tiene que estar bien irrigado. ¿Ya? Y esto, como se los dije, ¿qué les dije? El hematoma es la principal causa de fracaso de un injerto. Por eso, que le hago unos cuantos huequitos para que si quiere formarse un hematoma, ese hematoma tenga punto de salida y no me mate el injerto. Y la contaminación impide el injerto, lógico, los gérmenes ven un tejido que no tiene vascularidad, que es la piel, entonces hacen fiesta. ¿Por qué hacen fiesta? Porque no llega ni un antibiótico, no llega nada a esa piel. Entonces los gérmenes van a vivir felices y contentos. ¿Ya? Algunas comorbilidades, y dentro de las comorbilidades que encontramos, ¿a quién? El tabaco. Así que acuérdense que el tabaco es un condenado perro cochino asqueroso de basura. ¿Ya? El sitio donante tiene que cubrir el efecto del párpado que requiere injerto de piel fina, mejor tejido similar. Por ejemplo, ¿no? Muy interesante acá, esta parte. ¿De dónde han sacado piel para reconstruir este párpado? Del párpado contralateral. La mejor piel que pudieron haber encontrado. Y da muy buenos resultados. Entonces, para injertos de piel total, tenemos que utilizar la piel más adecuada posible, ¿no? Que más se asemeje a la zona. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo en un injerto de piel de rostro le coloco un poco de piel de glúteo, no van a ponerse a pensar que va a oler a pedo su cara, ¿no? No interpreten a eso, ¿no? Ya lo desperté. ¿Ya? Entonces en la aplicación aquí la toma tiene que estar en base al defecto y ligeramente mayor en cuenta corrección primaria. Acuérdense que cuando los que estuvieron en la zona del tórax, cuando hemos reconstruido el tórax, nos ha faltado casi un 5%, pero hemos tenido que ser lo más exacto posible de la toma del área donante para poder llevarlo al área receptora. ¿Ya?
Vendaje, sitio, receptor y cuidados operatorios, depende del orden. Si es una zona extremadamente móvil, no recomiendo que pongan vendajes elásticos. Porque el vendaje elástico en zonas que son móviles, cuando se mueve, se va moviendo también el vendaje. Y al mover el vendaje también me mueve el apósito que cubre el injerto. Y de paso me mueve el injerto. Entonces hay que saber, y eso no se lo puedo decir en qué sí, en qué no. Eso es lo que ustedes tienen que aprender a tener criterio. Si quieren que algo esté fijo, verifiquen si el vendaje elástico les va a ayudar o el vendaje elástico les va a perjudicar, ¿no? Entonces, otro es injerto de piel, se asegura en bordes de la piel, base de leche receptor con grafo, sutura y pegamento. Eso es en piel total. En piel parcial no es estrictamente necesario. ¿Por qué? Porque no hay contracción primaria. ¿Correcto? Bueno, acá se usa con la contracción de una necesidad de iniciar contribuir el colágeno. Bueno, si es posible, se elevará movilizar el colágeno. Ahora, ¿cuándo descubrimos un injerto de piel total? Generalmente lo descubrimos un injerto de piel total al 5º a 7º día. ¿Cómo se descubre? Tenemos que cortar el apósito de Brown, que no tenemos que fijar. Entonces, como vuelvo a repetir, tenemos este es el apósito de Brown, este es el injerto, ponemos el apósito de Brown y cosemos de acá a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, y esto lo fijamos. Como el dibujo de su compañera, para que pueda hacer 1000 movimientos, pero no se va a mover para nada el injerto. ¿Ya? ¿Y el apósito de Brown se coloca en injerto de piel parcial? No, se coloca en injerto de piel total. ¿Correcto? Ya, y regresamos a la clasificación. ¿Alguna pregunta, duda, miedo, temor, pánico, terror? Por favor, con botella llena en la cabeza. Antes de los 7 días hablamos del injerto está adherido. Y después de los 7 días hablamos de que el injerto está prendido. ¿Correcto? ¿Alguna otra duda, miedo, temor, pánico, terror? Eso es algo que me gustaría hacerle recordar que estoy realizando. Acá hablaron de que en semiabierto se debe cambiarse a diario. Eso se los prohíbo total y absolutamente. Acuérdense, injerto de piel parcial, ¿cómo se cura? Como si fuera una quemadura de segundo. Quemadura de segundo grado. ¿Y la quemadura de segundo grado la cambiamos todos los días? No. Porque si la cambiamos todos los días, ¿qué va a pasar? No dejas que se repitalice. Hacemos más daño, retiramos la epitelización y profundizamos la quemada. Y al final de cuentas dice, ay, pero ¿por qué se ha infectado? Lógicamente porque me la está ahogando. ¿Correcto? A ver, algún otro dato. Punto importante que se me hicieron recordar. Cuando hablaste que hay que hacer una adecuada limpieza del tejido adiposo para que el injerto pegue mejor, es verdad. Aunque a veces, cuando hacemos la debridación de la herida y queremos poner un injerto de piel y encontramos tejido graso ahí, muchas veces decimos, no, pero pobrecito, vamos a hacerle un hueco grande y no lo vamos a, y mejor aquí lo ponemos, esperemos que pegue. Falso, no. Tienen alta posibilidad de que va a fracasar. Entonces lo que recomiendo, saquen hasta llegar a fascia muscular. Llegan a fascia muscular,
y ahí sí va a pegar. Pero pegar inmediatamente, no llegan a fascia muscular, 3 horas después que se han dedicado a hacer otra cosa, recién van a fascia muscular, van a querer poner porque ya se secó. ¿Correcto? A ver, algo más. Fijación externa. Ya, apósito de Brown. El sistema de pie negativo solo por 1200 soles más, 1200 soles menos. ¿Quién se va a quejar, no? Listo, chicos.